Don Arturo Romaní, consejero de Hacienda, bienvenido a Campo de Criptana y gracias por cedernos parte de su tiempo, que sabemos que lo tiene muy justo. Quería comenzar con usted precisamente con uno de los anuncios más importantes que se han hecho en las últimas semanas, y es precisamente el anuncio que hacía la presidenta Dolores de Cospedal en torno al cumplimiento de déficit. ¿Qué ha supuesto para la región este cumplimiento de objetivo déficit y sobre todo para los castellano-manchegos? Muchas gracias por la bienvenida y buenos días. Es un placer para mí, desde luego, venir a Campo de Criptana y poder explicar un poco, para que la gente lo entienda, qué quiere decir esto del cumplimiento del objetivo de déficit. Es un acontecimiento verdaderamente importante. Es muy importante esto que ha conseguido el Gobierno de Cospedal, el cumplir el objetivo de déficit que le había marcado el Gobierno de España y los compromisos de la Unión Europea. Y es algo extraordinariamente importante y además es una buena noticia. Es una noticia buena para la región porque supone que hemos dado un paso muy importante en lo que hacía falta, en todos los cambios que hace falta hacer, todas las reformas que hace falta hacer para empezar a recuperar el crecimiento económico y la creación de empleo. Entonces es una noticia importante, incluso histórica. Nunca nadie había conseguido una reducción del déficit público de esta dimensión. Es una noticia buena y además es un récord en la medida en que demuestra una capacidad de gestión muy grande. Desde el día 22 de junio del año 2011, en que entró el nuevo gobierno, el gobierno de la presidenta Cospedal, empezaron a ponerse en marcha muchos cambios, muchas reformas, de los cuales vemos ahora sus frutos en el ámbito presupuestario, y es que todo aquel gasto descontrolado que existía, es decir, un gasto enorme que era muy superior a los ingresos, se ha cortado en seco, porque claro, eso puede ocurrir algún año. Lo que no se puede hacer es, de forma sostenida año tras año, gastar muy por encima de lo que uno ingresa, porque lo que hace eso es elevar exponencialmente la deuda de la región, como ha ocurrido aquí, que solamente los últimos 4 presupuestos necesitaron deuda por 8.000 millones de euros. Eso son 1.300.000 millones de pesetas. Es decir, aquello era un callejón sin salida, un camino que no conducía a ninguna parte. Entonces, la noticia es buena, es histórica y es un récord el haber conseguido en tan poco tiempo reconducir la administración y las cuentas para devolverlas simplemente a donde debían haber estado siempre. Consejero, han sido muchos los esfuerzos y muchos los sacrificios, especialmente por parte de los ciudadanos, por parte de los castellano-manchegos. ¿Ha merecido la pena ese esfuerzo? Desde luego, es un paso que había que dar. Sin este paso no se podía volver al crecimiento económico y a la creación de empleo, que es el objetivo último del Gobierno de Cospedal. Y este paso ha sido un mérito de todo Castilla-La Mancha, de todos los ciudadanos, y claro que ha merecido la pena, porque mucha gente se pregunta también para qué sirve cumplir el déficit. Bueno, pues sirve para tener unos gastos corrientes que están acomodados a los ingresos corrientes, es decir, que no nos tengan generaciones futuras que pagar nuestros gastos corrientes, los del día a día, no gastos de inversión que van a multiplicar o que van a producir retornos, sino el puro gasto corriente. Eso no puede ocurrir. Hay que tratar de equilibrarlo, y ese equilibrio ya está conseguido. Y como he dicho antes, la deuda no podía seguir creciendo. En esta región tenemos la deuda en relación con el PIB más grande de toda España, un 25% sobre el PIB, cuando en otras regiones tienen un 12, un 13%. Entonces no podíamos continuar por el camino de seguir acumulando deuda. Hemos cortado en seco el crecimiento de la deuda. Y también sirve para recuperar la confianza de los ciudadanos. Si uno quiere que la gente pague sus impuestos y los pague bien, pues lo primero que tiene es que garantizar que se está empleando bien ese dinero. Entonces recuperamos la confianza, reforzamos nuestra autonomía, porque hoy en día ya vemos que en el ámbito de la Unión Europea o incluso del Estado, si uno no hace lo que tiene que hacer en el ámbito presupuestario, pues le toman las decisiones desde fuera. Pues reforzamos nuestra autonomía para autogobernarnos. Vamos a pagar menos intereses por la deuda, porque el tener un volumen acumulado de deuda muy grande obliga a que mientras no se amortiza se están pagando unos intereses. Los intereses que se pagan aquí en Castilla-La Mancha son este año de 1,35 millones de euros al día. Es decir, hemos hecho un presupuesto que incluye una partida de 500 millones de euros en intereses. Bueno, pues para eso sirve también, para cortar eso. Es decir, ya no se puede seguir por esa vía de seguir gastando más de lo que se ingresa. Ya no podemos acumular más deuda. Consejero, hablando de cifras, de las que usted está dando en estos momentos,
Hay colectivos, hay sectores, especialmente la clase política, la clase de la oposición, no se cree estas cifras que ustedes dan y no se creen que se haya cumplido efectivamente con el objetivo de déficit. ¿Qué valoración hace al respecto o qué les diría? Bueno, realmente no sé si también las personas que discuten las cifras tienen demasiada credibilidad, porque podría parecer que han aprendido contabilidad desde que salieron del gobierno, pero no es así, es decir, no tienen mucho fundamento y mucho rigor, o ninguno, diría incluso las críticas que nos hacen. Lo importante es que desde la Consejería de Hacienda y por instrucciones directas de la presidenta Cospedal, lo que hemos hecho ha sido recuperar un rigor presupuestario que hacía mucho tiempo que no existía. Nos hemos dotado de unas normas que las hemos puesto en marcha y que ahora lo que hacen es que la Administración funcione de manera normal con estas normas, que es control del gasto, control absoluto del gasto, es decir, el gasto está perfectamente controlado, una intervención del gasto potente por parte de la intervención general de la Administración, unas normas estrictas para que el presupuesto sea real y luego unas normas muy estrictas que nos hemos dado de cómo las obligaciones, cómo los justificantes de las obligaciones tienen que circular por la Administración, desde que una factura de un empresario entra por el registro, pues que el funcionario tiene que registrar en un plazo de 2 días, luego la tiene que remitir a la consejería competente. Nos hemos dotado de unas normas muy estrictas en cuanto a las obligaciones formales y que lo que vienen a garantizar es que el gasto que aparece, que hemos contabilizado en el año 2012, es el que realmente ha tenido la Administración. Nada se ha quedado en el camino, no hay nada oculto, no se utilizan trampas o no se utilizan cajones, es decir, todo eso está absolutamente desterrado y no tiene ningún fundamento las críticas que nos hacen. Es decir, lo importante es eso, es que hemos puesto en marcha las medidas para que la Administración funcione de manera correcta. En breve, además, vamos a ver la confirmación por el Ministerio de que los datos son los que son, es decir, que los datos que hemos trasladado al Ministerio a finales de enero sobre cierre contable, pues son los que son, que es haber cumplido con un 1,48, pues el límite de déficit que teníamos. Y luego hemos recibido algunas críticas por la vía de los pagos, es decir, nos han dicho que no es real la cifra de déficit porque quedan obligaciones pendientes de pago. Entonces, a mí lo que sí que me gustaría es explicar, que no sé si voy a ser capaz de hacerlo, es que no tiene nada que ver el gasto contabilizado con el pago. O sea, es decir, nunca me pueden decir que porque un gasto no esté pagado es que no está contabilizado. Es decir, es que no tiene nada que ver. Los gastos se contabilizan y luego, si se puede, se pagan. Y, de hecho, el gobierno de la presidenta Cospedal ha hecho un esfuerzo enorme en regularizar obligaciones pendientes de pago. Por ejemplo, el año pasado se pagaron 3.600 millones de euros de gasto contabilizado en años anteriores. Además, se pagaron otros 6.000 del presupuesto corriente del año 2012. Eso supone haber pagado pues prácticamente todo el histórico y prácticamente todo el presupuesto, pero aún así, por supuesto, quedan obligaciones pendientes de pago. Pues claro que sí, y trabajamos cada día para pagar. Pero no es un argumento, es decir, no es ningún argumento el que una obligación esté pendiente de pago para decir que es que no se ha contabilizado y por lo tanto no está computando en el déficit. Es decir, eso es una crítica que es errónea y cualquier persona que tenga unos mínimos conocimientos contables sabe que en la primera clase lo que se enseña es el principio de devengo y el principio de pago. Precisamente en relación a esos pagos, consejero, también se criticó mucho al inicio de la legislatura, había muchos proveedores, había muchas empresas que no habían cobrado. ¿Cómo está ahora mismo la situación? Y respecto a este 2013, ¿se va a ejecutar precisamente esa deuda que se tiene contraída con proveedores y con empresas? Es la tesorería, es decir, las obligaciones pendientes de pago y lo que vamos pagando es el punto en el que estamos ahora trabajando de forma más intensa, porque entendemos que uno de los objetivos que nos hemos propuesto es el de acabar con la morosidad pública, que produce unos perjuicios en la economía en ocasiones irreparables, como hemos podido comprobar estos años atrás. Entonces, el esfuerzo que hemos hecho ha sido enorme. Es decir, el año pasado se pagaron el 86% de todo el histórico pendiente hasta 2011 y además pagamos el 85% de nuestro propio presupuesto, lo cual refleja una mejoría en la tesorería muy grande. Por supuesto que quedan obligaciones pendientes de pago que vamos a ir resolviendo en la medida que vayamos encontrando soluciones.
Y otra de las cuestiones, pero en relación con los pagos, otra de las ventajas que tiene el haber cumplido el objetivo de déficit es que ya tenemos un presupuesto que en términos sustanciales está equilibrado. Los ingresos y los gastos están equilibrados. Eso quiere decir que el año 2013 tenemos un presupuesto que genera suficientes cobros para hacer frente a los pagos. Con lo cual es un presupuesto que en términos de tesorería está equilibrado y no genera nuevos problemas. Es decir, es un presupuesto en el cual los ingresos son acordes con los gastos y los cobros permiten atender a todos los pagos. Por lo tanto, ya no generamos nuevos problemas de tesorería. Ahora bien, es verdad, tenemos obligaciones pendientes de pago, nos preocupa y estamos haciendo una labor muy intensa en regularizar las deudas con los ayuntamientos, con las entidades locales, y en esa línea estamos trabajando pues, con las entidades financieras, con el Ministerio, con la propia Federación de Municipios y Provincias, pero yo creo que se van a dar avances importantes en los próximos meses. Consejera, hablando de medidas y precisamente de lo que se ha conseguido en un año, algo récord, medidas que se pusieron en marcha en 2012, estamos mediados de febrero. ¿Qué mecanismos o qué herramientas o qué nuevas medidas se van a adoptar para este año y para continuar precisamente con esa línea de crecimiento y generación de empleo en Castilla-La Mancha? Bueno, vamos a decir, por un lado tenemos el presupuesto en el cual lo que podemos decir es que el año de los ajustes ha sido el 2012. El año 2012 ha sido el año en que hemos tenido que afrontar una reducción de gasto de 1.800 millones de euros. Eso son, en un solo año, 300.000 millones de pesetas. Es muchísimo dinero y lo hemos conseguido. Es decir, hemos hecho una reducción de gasto de 1.800 millones de euros. Este año el presupuesto también se ve reducido en una cuantía, pero que es muy inferior, por lo tanto, la mayor parte del recorrido está hecha ya a través de los ajustes del año 2012, que además, como se han aplicado durante el año, se han generado ahorros solo durante algunos meses y este año ya producen ahorro el año completo. Pero además, el objetivo del Gobierno no es exclusivamente, es decir, el objetivo de déficit no es ninguna meta, es un paso en el camino. Entonces, además de cumplir el objetivo del déficit, porque es una obligación legal, entre otras, y además estamos convencidos de que es un paso en el camino que hay que seguir, también hemos adoptado muchísimas otras medidas para incentivar o estimular la economía a través del plan de inversión y creación de empleo, el plan de empleo juvenil que ha sido presentado recientemente con 26 millones de euros, o a través de las líneas que tenemos disponibles para apoyo a empresas. Es decir, que seguimos haciendo mucho trabajo presupuestario y no presupuestario, legislativo, de promoción, de gestión, para impulsar la economía y conseguir la creación de empleo, que es el objetivo último. Consejero, para ir finalizando y aprovechando que le tenemos en Campo de Criptana y en este tiempo de noticias en Mancha Centro Televisión, Campo de Criptana, me gustaría, sé que tienen una reunión ahora con el alcalde, con Santiago Lucas Torres, ¿nos puede adelantar algunas líneas de los temas que van a tratar y sobre todo también cómo ve la gestión del Ayuntamiento criptanense? Bueno, la gestión que está haciendo el alcalde es excelente y ahora pues vamos a intercambiar pareceres sobre muchos asuntos, en general, bueno, pues sobre todas las cuestiones de las relaciones Junta-Ayuntamientos y Junta-Ayuntamiento de Campo de Criptana, pero estamos trabajando muy intensamente en la reducción de la deuda que la Junta mantiene con los ayuntamientos y con las entidades locales. Es decir, esta deuda viene, pues bueno, de un atasco de tesorería monumental que encontró este Gobierno cuando llegó y que, como he dicho antes, ha ido deshaciendo a pasos agigantados, pero todavía queda trabajo por hacer y lo vamos a hacer y vamos a ver de qué manera podemos resolverlo. Quizá, y no quiero terminar esta entrevista sin preguntarle, una cuestión que posiblemente nos hagamos todos los ciudadanos: ¿para cuándo el final de esta crisis que tanto daño está haciendo? Es difícil y además incluso a mí no me gusta dar fechas concretas, aunque se oyen muchas. Y decir, hoy en día pues no hay que desconocer que la mayor parte de los especialistas están diciendo que a finales de este año comienza la recuperación. Pero bueno, yo no quiero apostar por ninguna fecha concreta. Lo que sí que quiero apostar es, o lo que quiero manifestar es que había muchos cambios que hacer. Había muchas reformas que hacer. De la crisis no se sale mirando para otro lado ni ignorando los problemas, como desde mi punto de vista pues se había hecho durante algunos años, tanto en el Gobierno de la Nación como en el Gobierno regional. Ahora contamos con un Gobierno regional y con un Gobierno de la Nación que está haciendo frente a los problemas y está llevando a cabo reformas y cambios muy importantes. Hace poco, ni más ni menos, vino el gobernador del Banco Central Europeo a respaldar las medidas que se están tomando en España. Yo quiero pensar que, como se están haciendo cosas y como está habiendo reformas y está habiendo cambios,
estamos cada día más cerca y trabajando y pensando en los problemas que hay, afrontándolos y cogiendo el toro por los cuernos es como se empieza a terminar la crisis y empieza el principio de la recuperación, con lo cual yo tengo la confianza de que se está trabajando duro y que antes o después llegarán los frutos. Pues consejero, esperemos que así sea. Muchas gracias por habernos cedido parte de su tiempo, que como decíamos al principio lo tiene muy limitado y tiene muchísimo trabajo. Y nada, mucha suerte y esperemos que esta crisis se termine lo más pronto posible. Claro que sí, un placer. Muchísimas gracias a ustedes. A usted.